Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en este espacio Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Como ya saben, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este espacio. Y bueno, para esta ocasión, tiene mucho tiempo que no hacíamos un episodio sobre este tema. Vamos a estar hablando sobre músicos lesionados por la música. Y bueno, me parece muy importante traer estos temas a la mesa, ya que a veces es difícil entender cómo pasa un músico por una lesión. A veces los que estamos del otro lado no entendemos cómo impacta de tantas maneras, no solo de la manera con el instrumento, sino también física, mental, psicológica, de distintas formas. Entonces, justamente me parece súper importante que hablemos de este tema. Para esta ocasión les traje a una pianista que también es estudiante de la Facultad de Música de la UB. Y bueno, actualmente sé que está pasando por un proceso de lesión, me parece que tendinitis. Y bueno, ella nos va a platicar un poquito más de cómo ha sido este proceso. Y otro punto importante es que ella también actualmente está dentro de nuestras clases de yoga y bueno, también vamos a hablar un poquito de ese tema. Y bueno, para esta entrevista les traje a Alegría Pascual Ramos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de que comencemos la entrevista sobre el tema de lleno, quisiera que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste a la música? Platícanos un poquito. Yo soy originaria de Oaxaca. Siempre hago el chiste que soy de todo Oaxaca porque mis papás son de los dos extremos y yo nací en el centro y así. Soy del estado de Oaxaca. Inicié en la música en la ciudad de Tlaxiaco, que está en la Mixteca, con un maestro, em, eh, maestro de música sacra por el Conservatorio Nacional de Música Santiago Bendaño García. Empecé cuando tenía 9 años. 9 años. El piano me llamó la atención desde muchísimo antes, pero empecé ya de lleno, digamos, a los 9 años y desde el principio fue como a lo que me quise dedicar de ahí en adelante. Ujú. Y sí, a partir de ahí creo que no ha habido otro centro en mi vida que no sea la música, como que desde entonces soy pianista. Bueno, empecé a estudiar música. Ok, en Oaxaca, ¿pesa? Sí. Sí. ¿Tus padres son músicos o no? No, mis papás no. En mi familia, sí, mi familia materna, que es más o menos donde he vivido, eh, son, hay muchas personas atraídas por la música, Sí. pero que nos dedicamos, somos nada más dos hasta ahora. Después de mí, un primo, o sea, me mencionó primero a mí porque mi otro primo está más pequeño, un niño que quiere estudiar violín también. Su papá de él, uno de mis tíos más cercanos, también tuvo la intención de estudiar guitarra clásica en algún momento, pero aparte de que era un tiempo en el que era más restringido pues acercarse a las artes como carrera, tuvo una lesión, me parece, en el dedo, en un dedo que no pudo seguir doblando y sí, eso lo detuvo, pero sí, interés en la música hay muchísimo en mi familia, pero dedicados hasta ahora nada más somos dos. Ok, y bueno, ¿cómo nace la idea de venir a Jalapa a estudiar? Yo quise estudiar música profesionalmente desde que tengo memoria, estando ya tocando, conociendo ya el piano, y mis opciones habían sido, según las recomendaciones de los maestros por los que pasé, pues así en orden, de primero la FAM UNAM, luego Superior de Música, o sea, en orden cronológico también de qué me sugirieron primero, y que después, y luego la Facultad de Música de acá. Y pues en el proceso de los últimos, no sé, 4 o 5 años fue que me fui declinando de un lado, o sea que mi opción favorita fue la Facultad de Música de acá. Ok, y bueno, quisiera saber un poquito más de cuál fue el suceso que a ti te hizo decidir estudiarlo de manera profesional o fue algo muy orgánico que ni siquiera lo pensaste. Sí, creo que fue muy orgánico. A mí me llamó mucho la atención el piano desde mucho antes de conocerlo. Incluso yo recuerdo, es una anécdota que cuento también, que cuando mi mamá es maestra de secundaria
Y cuando yo estaba pequeña y pues no tenía clases e iba con mi mamá a su escuela, pues tenía acceso a internet ahí, ¿no? En la escuela de mi mamá. Y cuando tenía como 6 años, en YouTube caí en videos, bueno, audios, música de Martha Argerich, álbumes de grabaciones de Martha Argerich. Eso me impactó muchísimo desde el inicio. Eso lo conocí unos años, en primeros años de primaria. Y un poquito más adelante fue que conocí a mi maestro, mi primer maestro, que estaba en Ciudad de México, pero regresó a Tlaxiaco, que era de donde era originario. Y él me inspiró muchísimo como o sea, aparte de porque era muy buen pedagogo, muy buen pianista, muy buen músico en general. Bueno, organista también era principalmente, no pianista. Y, o sea, él me inspiró mucho para decir, quiero ser como este maestro, mi primer maestro Santiago Benaño. Ok, ¿cuántos años ya llevas en la FAC? En la facultad, este es mi primer año, todavía no llevo ni un año. Ok, ¿estás en inicial o entraste a técnico? Entré a licenciatura. Ah, entraste directo. Ok, bueno. Ahora quisiera que nos dijeras un poquito a todos los que vienen a estas entrevistas, siempre les hacemos la pregunta en general de por qué piensan que el cuidado del cuerpo es importante para el músico. Porque pienso que está integrado, es una parte de nuestro instrumento siempre, no importa qué instrumento toquemos, no funcionan solitos los aparatos, o sea, funcionan a través de nuestro cuerpo. Así que, así como luego nos quejamos de que no me gusta tocar en este piano porque suena feo, no me gusta tocar en este piano porque está duro esto, hay condiciones que sentimos que son necesarias en esa parte del instrumento, pero en esta otra, pues muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero también lo son. O sea, también en esta parte del instrumento que es nuestro cuerpo, es necesario mantener ciertas condiciones de salud, o sea, en este caso es de salud. Ok, y bueno, preguntamos eso siempre porque aunque pareciera muy obvio, muchas veces somos los propios músicos los que olvidamos lo importante que es el propio cuerpo para ejecutar el instrumento, ¿no? A veces se nos olvida por completo que el instrumento no suena sin alguien que lo ejecute, ¿no? Y a veces pues pasamos por excesos y por cuestiones que no deberían de ser hasta llegar a un punto de quiebre. Y bueno, ahora me gustaría pasar a hablar. Este tema tiene mucha relación a la cuestión de lesiones, porque las lesiones pues tienen un índice de aparición muy alto. No sé si sepas que entre el 30 y el 80% de los músicos se lesionan. Entonces a mí me parece una cantidad súper alta como para que sigamos diciendo que solo los malos músicos se lesionan, solo los que tienen mala técnica se lesionan, porque nos puede pasar a cualquiera, seamos quien seamos, ¿no? Y bueno, quisiera que nos platicaras un poquito ¿cómo ha sido tu historia con las lesiones durante tu vida en la música? Mi historia con las lesiones creo que empieza incluso antes de conocer el instrumento, de conocer los instrumentos. Cuando estaba muy pequeña, frecuentaba demasiado el ortopédico porque tenía problemitas en los pies, tardé muchísimo en caminar cuando era pequeña, y muchos problemitas como de estructura. Y le dieron el diagnóstico a mi mamá de hiperlaxitud ligamentaria generalizada. O sea, esto que tienen algunas personas de una articulación en específico que se les duele mucho, yo tengo como todo el set de tendones de diferente talla. Y eso me ha costado muchas lesiones toda mi vida en los deportes, en la vida cotidiana y claro también en el instrumento. Y, y mucho dinero a mi mamá en ortopédico y fisioterapeuta, claro. Entonces empezó esto, como a darme cuenta de la cuestión específicamente de las lesiones cuando empecé a ir a taekwondo, que tenía yo 6 años también, y de ahí pues viví en el fisioterapeuta de ahí, de aproximadamente ahí en adelante, y en cuestión del instrumento empezó más o menos al mismo tiempo que
cuando yo iba en cuarto de primaria y empecé a dedicarle como más tiempo a hacer tareas, tocar el piano, y pues era mucho tiempo sentada, demasiado tiempo sentada para un niño de 10 años que se tiene que mover. Y recuerdo que la primera lesión fuerte que tuve fue en los trapecios, o sea, a partir de pasar mucho tiempo sentada y de que empezaba a conocer el piano, ¿no? Porque pues se usa todo lo que está tren superior. Y sí, empezó como esa historia en cadenita, con lesiones en mis trapecios cuando tenía 10 años más o menos. Y de ahí en adelante, lo más frecuente han sido mis trapecios y mi espalda baja. Recientemente, pues han sido mis antebrazos y ya se me descompuso todo el tren superior otra vez. Pero ha sido a partir de ahí. Creo que para muchos a veces el enfrentarse a una lesión implica entrar en pánico. Sí, ¿no? Entonces, bueno, la idea de las entrevistas no es que entren en pánico y que si les duele aquí, digan, no, ya me lesioné, ¿no? Entonces, quisiera que nos explicaras cuáles han sido como los síntomas recurrentes que tú notas cuando has tenido alguna lesión, si es hormigueo, cansancio, para detener o identificar una lesión y evitar que se vaya desarrollando. Creo que precisamente por la costumbre de ya haberme acostumbrado a estos síntomas, esta última vez que me lesioné y lo dejé pasar un poco más de lo debido al principio, y eso creo que es algo muy importante señalar, que muchas veces no sabemos escuchar al cuerpo o al menos no sabemos conectarlo con lo que tenemos en la cabeza de que si tengo que estudiar más o esto. Pero lo que he sentido en general creo que siempre he empezado con la sensación de fatiga muscular, de lo mismo que se siente, bueno, muy similar a lo que se siente cuando uno hace mucho ejercicio, pero empieza no después, no cuando uno descansa y viene el ácido láctico y se siente como embarado, ¿no? Aquí aprendí el término embarado, antes escuchaba dolorido. Bueno, eso. Pero en lugar de que empiece después, empieza como durante las cosas que uno está haciendo mal. Estar mucho tiempo sentado, usar mucho el músculo del que estamos hablando que se va a lesionar, sentirse fatigado de los músculos al inicio es lo que siempre me ha empezado. Ardor en los músculos, ese es muy, muy característico y muy molesto, creo que una de las cosas más molestas. Ardor en los músculos. Y como mucho hormigueo y pérdida de fuerza en las extremidades, que por ejemplo cuando están muy malitos mis antebrazos no puedo ni siquiera cerrar la mano normalmente. Ahorita ya llevo 3 meses sin poder cerrar la mano con la fuerza que tenía hace poquito, ¿no? Pero sí, pérdida de fuerza, ardor en los músculos, fatiga muscular especialmente, y a partir de ahí es que vienen los dolores de tendón y eso, pero siempre siento que empiezan en los músculos. Bueno, actualmente Alegría está pasando por un proceso de tendinitis y quisiera que habláramos un poquito de lleno sobre esta lesión actual que creo que tienes como más en la memoria. Sí. ¿Esto también se presentó así? ¿Esos síntomas actualmente también? Sí. ¿O fue algo un poco diferente? Sí, fue de esta manera, por eso en un principio dije, ay, nada más es fatiga muscular, porque me puse a estudiar mucho y lo dejé 1 mes y medio, y de ahí cuando retomé el instrumento fue que me di cuenta que sí estaba muy mal el estado de mis tendones. Fue en noviembre de 2023, el año pasado. Le digo que es la primera vez que estudio música profesionalmente, es la primera vez que ya llegué aquí. Y antes de eso había retomado el instrumento porque descansé del instrumento unos 3 años aproximadamente. Lo retomé en noviembre de 2022. En noviembre de 2022, y de ahí me puse a estudiar, estoy segura que bastante responsablemente, como para no haber agarrado el piano 3 años. De pronto regresé como con esta ráfaga de energía de decir quiero estudiar y quiero preparar el examen y todo eso. Me puse a estudiar mucho, pero supongo que esto lo vamos a tocar un poco más adelante ahorita, que en ese entonces, cuando recién lo retomé, aunque estaba estudiando irresponsablemente, estaba haciendo mucho ejercicio. Normalmente hago mucho ejercicio
Y eso pienso yo que hizo aguantar mucho a mis brazos, lo contrario a lo que sucedió cuando ya llegué aquí. Y noviembre de 2023, ahora me puse a estudiar demasiado porque me aceleré, me emocioné demasiado con mi primer semestre de piano ya profesional. Y como pues también era mi primer semestre en una universidad ya estudiando formalmente, obviamente no tenía el mismo tiempo para hacer ejercicio que durante el año pasado, entonces dejé de hacer ejercicio y no aguantó mi cuerpo esa exigencia que le estaba poniendo en el instrumento, ¿no? En este ejercicio de músculos localizados y así muy específicos, grupos pequeños. Y como a las 3 semanas de haberme acelerado mucho y no poder parar de estudiar 7, 8 horas al día, sí, eso estuve, no pude detenerme como 3 semanas. Fue como demasiada la energía mental y yo misma no pude administrarla. Después de eso empecé a sentir mucha fatiga muscular y como siempre lo que me ha aliviado ha sido el ejercicio y en ese entonces había dejado de hacer ejercicio, retomé las pesas aquí donde estaba y dije, es una excelente idea, me va a aliviar el dolor, pero definitivamente no lo fue porque en ese momento la fatiga era para lo que necesitaba sí era descansar, porque me puse a estudiar de un día para otro 7, 8 horas al día, no pude parar 3 semanas y pues necesitaban descansar mis brazos, ¿no? En la segunda semana de ponerme a estudiar así, sentí muchos piquetes en los brazos y calambres en los trapecios, muchos calambres, eso sí, ahorita que me acuerdo, eso sí fue nuevo, o sea, nunca me había sucedido algo así en una lesión. Calambres en los trapecios y calambres en todo el cuerpo. Yo empecé a platicar con los fisios que me han atendido y sí coincidimos un poquito lo que deduje y un poquito lo que me dijeron de que sí era como una deficiencia de minerales porque me estaba gastando demasiado en mis brazos, ¿no? Al ponerme a estudiar de este modo. Y sí sentí muchos calambres, demasiada fatiga muscular y luego la gran idea de hacer ejercicio para aliviarme, pero pues no funcionó porque necesitaba descansar. Y ya, como ya se acercaba el fin de semestre, dije, pues ya voy a acabar. Cuando sean vacaciones descanso y ya se me quita. Y sí, descansé 2 semanas, no sentí ninguna molestia, o sea, sí terminé con los antebrazos, solamente los antebrazos fue en ese momento muy fatigados, muy cansados, un poco débiles, bastante débiles, pero sí se me quitaron las molestias en las 2 primeras semanas de vacaciones. Pero luego, ahí creo que empieza lo peor de la tragedia, retomé el instrumento y sentí dolor en los antebrazos, bastante dolor en los antebrazos y no la misma fuerza que antes de que acabara el semestre. Y al tercer día, o sea, estuve estudiando 3 horas al día cuando lo retomé hacia el primer día, segundo día. Al tercer día ya era un dolor insoportable en los antebrazos, unos piquetotes acá de este lado interno de los antebrazos y en los bíceps también, mi inserción bíceps-tríceps también, esto. Y ya fue que ahí sí me entró un poquito de pánico, dije, ¿por qué me duele tanto? Y al tercer día, fue exactamente el tercer día que había retomado el piano. Y le hablé a mi fisioterapeuta, la que más frecuentemente me ha atendido siempre, empecé a ir a terapia y como es muy seguido, o sea, siempre creo que de las lesiones que más se advierte, o sea, si bien se advierte poco sobre las lesiones, se habla poco de eso entre los músicos, de la que más se advierte es de la tendinitis, ¿no? Y cuando empecé a sentir eso dije, no puede ser, si espero no sea tendinitis, ¿no? Y ya estaba yo muy asustada, con mucho miedo de que eso fuera lo que fuera a decir mi fisioterapeuta cuando la visitara, ¿no? Y ella es la que me atiende desde que soy pequeña, atiende a toda la selección de taekwondo de allá del estado. Es muy buena, por cierto, no sé si se puede recomendar ahorita. Ajá. La doctora Pascuala Pacheco es fisioterapeuta oficial de la selección oaxaqueña de taekwondo y anda de gira con ellos porque es buenísima, buenísima. La visité y platicamos de qué te pasó y le conté todo lo que tenía. Porque además esos dolores, esos días,
en lo que logramos agendar pasaron un par de días, no seguí tocando el piano, pero seguí sintiendo muchos piquetes que se me fueron extendiendo además, o sea, no solamente se quedaron en los antebrazos. Y sí, claro, ahorita sé que fue por no tratar en su momento las primeras molestias y dejarlo, ¿no? Ahí porque con la hiperlaxitud el problema central es que está dañado el gen de la producción del colágeno y por lo tanto órganos que que están hechos de eso no se regeneran, no se recuperan igual que en una persona sin la mutación, ¿no? Sin esa mutación genética. Entonces llegué con ella y ya después de estos días en que se me habían extendido los piquetes hasta acá, tendón del pectoral, trapecios, todo el brazo, codos, ella me dijo, ya platicando, me dijo, no es tendinitis, pero más bien no es eso, no se llama tendinitis, sí es lo mismo, sí es lo que estás pensando, pero se llama tendinopatía porque no pasa sangre por los tenones, entonces no se pueden inflamar, no aplica el sufijo itis, pero sí es eso. O sea, tendinopatía. Sí, es esa tendinopatía y está en todos tus brazos. Y ya tenía incluso fibrosis en el antebrazo derecho. Fue una cosa dolorosísima romperla toda, o sea, porque era todo el antebrazo. No, fue un error demasiado grande no atender en su momento porque se me hizo una fibrosis en el antebrazo que en ese como mes que pasó. Para romperla la terapia es demasiado dolorosa porque pues manualmente se tiene que ir rompiendo muchísimas capas de tejido que se endurece no debiendo, ¿no? Y pasan un rodillo, pasan la mano, pasan unas ventosas. O sea, no las ventosas que ponen como de recuperación, sino una ventosa que se pone sobre los músculos y jala y se pasa por todo el... Es muy, muy doloroso. Ok, te voy a interrumpir nada más para aquellos que no saben qué es hiperlaxitud en español. Sí. Bueno, yo sé que ya tienen mucho más conocimiento de lo que son los términos médicos, Sí. pero mucha gente no sabe lo que es hiperlaxitud ligamentaria. Sí. Más o menos es cuando a alguien, no sé si han visto que se le bota la articulación como más de lo que debería, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en muñecas? ¿Qué pasa en dedos? ¿Qué pasa? Lo más común es en rodillas. Sí. Las personas que parece como que tienen las rodillas hacia atrás, eso es, ¿no? De ahí expliquemos un poquito qué es fibrosis. Sí, que el tejido de los músculos o el que sea que esté dañado se endurece y se generan fibras que no deberían estar ahí. Y eso fue lo que se generó a raíz de dejar un músculo tendón dañado, que le digo que de por sí en mi cuerpo son muy difíciles o sea, en un cuerpo con hiperlaxitud son muy difíciles de recuperar, de regenerar. Entonces, cuando se daña hay que tratarlo. Y como yo lo dejé, se me generó una fibrosis en el antebrazo derecho. Bueno, eran los dos, pero este era muchísimo más leve. Creo que eso sí lo podemos confirmar, que todos los pianistas, al menos, es mucho más, se le exige mucho más a la mano derecha, al lado derecho. Sí. Entonces, sí, eso sucedió y me tuvo que deshacer la fibrosis en el antebrazo me dio 4 sesiones, pero las 2 primeras fueron de eso, de deshacer fibrosis en el antebrazo. Y pues todas esas cosas muy, muy, muy dolorosas y termina uno con el antebrazo, o sea, con el músculo tratado con muchísimos moretones muy, muy, muy molidos, o sea, como carne molida, ¿no? Porque sí, realmente se muele toda la sangre que está ahí alrededor porque son varias capas que se tienen que atravesar. Yo solo, no sé, hacer muchísimas bromas. En general me río mucho y bromeé mucho con eso. Les mandé foto de mis antebrazos a mis amigos. Mira, me agarró la policía, ¿no? Porque estaba terrible. Y con lo que me hizo ahí, también tenía muchísimos moretones en trapecios. Y sí, tenía como que me peleé, me agarró la policía, etcétera, etcétera. Ok. Sí se veía muy mal, o sea, las primeras sesiones sí necesitaban ser así de intensas. Y sí, eso sucedió. De ahí en adelante es buenísima esa doctora, y entonces en 4 sesiones me acomodó muchísimo. Antes de eso,
antes de visitarla, cuando le digo que se me fueron extendiendo las molestias y fui extrañándome diciendo, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me truena todo? O sea, cosas, ni siquiera en las articulaciones nada más, ¿no? Sino puntos en los tendones. Tenía yo un movimiento o sea, un movimiento muy normal del hombro, de hacerlo un poquito para adelante. Me tronaba no como un hueso, como un crack normal de articulación, sino como el sonido de cuando se exprime una tela muy mojada. O sea, nada más con mover el hombro, se escuchaba todo eso acá. Y también se escuchaba en mi codo y etcétera. Y en 4 sesiones me quitó muchísimo de eso la doctora. Sí es muy doloroso, pero sí me arregló increíblemente. Y me dijo, pues ya con esto tienes para regresar a tu semestre, vienes a tu terapia de control en Semana Santa y luego otra vez te atiendo en vacaciones de verano. Y me dijo que sí, iba a ser muy largo el proceso de recuperación, especialmente por la hiperlaxitud, ¿no? Porque es difícil que se regenere los tendones. Pero aún así, regresando, bueno, desde esos días, todo esto fue durante las vacaciones de diciembre, y conocí, o sea, como he tenido muchas lesiones en mi vida y muchas de estas cositas, ya reconozco perfectamente bien la sensación de dolor de articulación, dolor de hueso, dolor de músculo y todo esto, pero no conocía el dolor de tendón y es lo más, creo que es el dolor físico más feo que he experimentado en mi vida. O sea, todo lo que nos dicen los maestros de música, los que sí están así como muy conscientes de cuidado del cuerpo, y te dicen que cuidado con la tendinitis y que es horrible, es espantosa, sí es cierto. O sea, todo lo que nos dicen esos maestros es cierto y es muy, muy, muy feo. Creo que, bueno, muchos fisioterapeutas me han dicho que tengo un umbral de dolor alto, bastante alto, que no me quejo en las consultas, pero en estos últimos meses sí me he quejado mucho. Y fue la primera vez pues desde que soy una infanta y dejamos de comunicarnos con el llanto y así, que lloré de dolor físico, ya no en fisio, sino más adelante en algún momento de crisis de tendón de pectoral. Y sí, o sea, sí me sorprendió mucho a mí misma con el autoconocimiento que tengo, el haber llorado de dolor físico por el dolor de tendón. Pues, o sea, ahí fue que conocí y dije, oh, wow, el dolor de tendón es otra cosa, ¿no? ¿Y eso fue en otra sesión con otro fisio? No, más adelante cuando fue en una ocasión que ya había regresado acá. Todavía no empezaban las clases, pero regresé un par de semanas antes para clases de instrumento. Me puse a estudiar otra vez en los pianos acústicos, que por cierto es mucho más difícil porque son más duros que el clavinova. Claro. Y después de estudiar un día regresé, me bañé y no me cuidé lo suficiente del frío y al rato se me habían hecho piedra los tendones del pectoral, y fue en ese momento que estuve varias horas así muy mal de los hombros y los brazos, y ahí fue así, fue una sola vez, pero sí fue muy impactante. Okay. Aquí en Jalapa no vas a terapia con fisio, ¿sí? Sí, aquí sí estoy yendo con un fisio de acá también recomendado, el doctor Fernando Pensado, que también pues pues él me ha tratado más veces que la doctora, porque he estado yendo frecuentemente con él en lo que va del semestre, y también es dolorosa la terapia para tendinitis, porque además, como está dañado el tendón y en mi caso no coincide con mi paquete de músculos, también implica que todo el tiempo me contracture de todo, entonces todo el tiempo me están deshaciendo contracturas, acomodando tendones y esto. Ajá. Ok, y bueno, durante este proceso, ¿cómo fue? ¿Le comunicaste a tu maestro esta lesión o cómo ha sido eso? Sí, creo que esa fue una de las cosas más difíciles, prepararme mentalmente para decirle al maestro. Sentí muchísima vergüenza, porque de por sí en demasiados aspectos de mi vida tengo problemas con la impulsividad, y siento que ese fue también una consecuencia de mi impulsividad de medio semestre, ponerme a estudiar enloquecidamente, ¿no? Y dije, no puede ser, mi primer semestre aquí y ya estoy así. Y por eso tardé
como 3 días en redactarle el mensaje a mi maestro, prepararme, o sea, decir, se lo va, o sea, ¿cómo le digo? Modificarlo, etcétera. Primero le conté, o sea, como para autoconsuelo, le conté primero a al maestro Alejandro Cámara, que me atendió, que fue quien me preparó para el examen para entrar aquí. Okay. Y lo conozco de muchos más años, entonces a él le dije primero, oiga, maestro, me pasó esto. Y tengo mucha pena de decirle a mi maestro actual. Y me dijo, no, ya no te preocupes. O sea, ya que le mandé, me dijo que no me preocupara y eso me dio un poco más de valor para contarle a mi maestro. Pero sí, fue muy vergonzoso. Ok, ¿sentiste culpa? Sí, sentí mucha culpa y pena. ¿Y qué te dijo tu maestro? Fue muy tolerante. Mi maestro es muy, muy bueno y de hecho me ayudó mucho, me apoyó mucho en el sentido de que, o sea, en todo sentido, veo en él una persona muy inteligente emocionalmente que sabe cómo hablarle a una persona que llega con una situación así y me dijo que precisamente me iba a ayudar a fijarse más en mi técnica, o sea, de por sí se fija mucho en la técnica de sus alumnos, pero ahora dijo que íbamos a poner más atención a cosas específicas y ver cómo iba a trabajar, que él mismo me iba a ayudar incluso en cómo verlo de mi estudio. Claro, y es que bueno, sí creo que la técnica del instrumento influye un montón en si te lesionas o no te lesionas, ¿no? Claro. A mí no me gusta usar términos de buena técnica, mala técnica. Si yo pienso verdaderamente que hay técnicas que son útiles o inútiles para ti, pero eso depende como de tu corporalidad y de cuánto te conoces y cuánto no. ¿Tú cómo crees que influyó tu técnica a la lesión que tienes actualmente? Influyó muchísimo el hecho de que no había tenido maestro por 3 años. Ok. Y 3 años no toqué el piano, le digo, antes de decidir preparar el examen. Pero los primeros meses de ese periodo sí estuve tocando yo, pero sin maestro. Y pienso que generé muchísimos vicios. Y además, cuando retomé, me atendió el maestro Alejandro Cámara, pero en línea. Y es muy diferente trabajar en línea. Y pues yo estudiando solita, sin tener maestro por un montón de tiempo, pienso que generé muchos vicios con tensión en los hombros, en los trapecios. Y que cargo demasiado. O sea, eso lo he aprendido ahora con mi maestro actual, que cargo demasiado todo el movimiento, todo el sonido que quiero en mis brazos, toda la responsabilidad vaya en mis brazos y no muevo tanto los dedos, sino muevo demasiado los brazos. Toco básicamente con los brazos, no con los dedos. Y eso fue algo que me lastimó mucho. Claro. Y es que pienso que tu caso es una de las razones por las que yo siempre digo aquí, ser maestro de instrumento es una súper responsabilidad. Sí. Porque creo que en las pedagogías viejas se tenía este pensamiento de que la música nada más era enseñarle al músico a tocar rápido y a ser virtuoso y a ganar concursos. Pero si ya lo traemos a lo que actualmente requiere un músico completo, digámoslo así, no solamente es eso, o sea, el maestro también tiene que saber un poco de anatomía, tiene que saber de diversas técnicas para saber qué le pone a un alumno y qué no le pone a otro. Y no estoy diciendo que tu maestro te haya causado lesiones, pero sí está la posibilidad, ¿no? O sea, definitivamente lo creo. Si no estamos bien preparados, creo que sí podemos ser causantes de lesiones en músicos. ¿Tú crees que tu actual maestro te ha aportado cosas para apoyarte con esta lesión? Claro que sí. De hecho, cuando empezó el semestre, yo ya había elegido el repertorio al terminar el anterior, pero cuando vi por primera vez en este semestre a mi maestro, iba yo muy decepcionada pensando, me va a quitar esta obra que tengo muchas ganas de tocar porque está muy escandalosa y así. Y me dijo, no te preocupes, todo lo contrario, justo en esta obra vamos a trabajar. O sea, es muy posible trabajar, es muy accesible para que trabajes cosas que te están lesionando. Y él es muy, muy atento con eso. Creo que sí, eso es algo de lo que tengo que mencionar de los maestros en mi vida que más conscientes han estado de la anatomía
y de cómo trabajar sin lastimarse, y me han ayudado con eso, con la propiocepción y eso del cuerpo y de cómo trabajar escuchándonos y esto. Son mi maestro actual, Miguel Flores Covarrubias de la facultad, Sí. y el maestro Pierre de Oaxaca, no sé pronunciar su nombre completo, pero, pero sí lo conocen allá en Oaxaca. Es uno de los pianistas más destacados de allá. Ellos siempre han sido como muy conscientes las veces que me han dado clases, y pienso que de ellos he obtenido los mayores aportes para... Sí, son muy Sí, claro. Sí, es que conscientes. como le dices, a veces pareciera que no hay mucha gente como que le interese este tema. Sí. Y a veces parece que solo los que se lesionan son los que les importa, ¿no? Y a mí sí me parece pues triste que no haya el interés, incluso de los mismos estudiantes de música, tus compañeros que saben que te estás pasando por este proceso. Si no te pasa a ti, como que no te importa, ¿no? Entonces creo que sí habría una gran diferencia si se inculcaran estos temas dentro de los planes de estudio, ¿no? Sí, claro. Pienso, y es una opinión que comparto con mi fisioterapeuta, la doctora Pascuala, que en la música en la disciplina de la música es tan importante hablar del uso del cuerpo como en las disciplinas deportivas, Claro. porque funciona igual. No lo vemos porque no son, pues hablando ya muy específicamente, no son movimientos muy amplios que se ve que haga un músico en comparación de un deportista, pero es exactamente lo mismo, solo que en grupos de músculos más pequeños. O sea, funciona igual que un deporte, tocar un instrumento. Y como no se ve tanto, no se habla mucho al respecto, pero sí funciona igual y es igual de importante, por lo tanto, hablar del cuerpo como la disciplina deportiva. En este proceso que nos comentaste que entraste directo a MAVE, Sí, ¿cómo fue el cambio en cuanto a las horas de estudio? sí. A cómo lo hacías, no sé, antes de entrar y cómo lo hiciste durante el proceso y después. Cuando me decidí por retomar el instrumento, regresar de no tocar nada, empecé de nuevo con, no sé, 1 hora, 2 horas al día, que hasta eso sí se sentía bastante, pero estaba como emocionada retomando mi piano. Y durante ese casi año que me preparé, no, bueno, bastante menos, em, llegué a estudiar como 4 horas al día, pero no funcionaba igual todos los días de la semana, ¿no? O sea, 4 horas en mi mejor momento, y luego ya los demás días 2, 3, ¿no? Y espaciadas, muy, muy espaciadas. Allá en Tlaxiaco, que es donde estuve viviendo este periodo, en la Casa de la Cultura, son muy amables de prestarme el piano de media cola que tienen, y está libre muchas horas, como desde la mañana hasta las 3 de la tarde, y entonces tenía todo ese rato para estudiar con mucha calma. O sea, me estaba ahí muchas horas, pero estaba yo feliz de estar tocando el piano otra vez, viendo cada detalle de mis piezas. Estudiaba con muchísima calma y no fue tan exigente para mi cuerpo. Ya en los últimos meses, cuando ya sentí la presión del examen, sí me puse a estudiar más. Y, pero, ajá, lo que le comenté en ese momento, estaba haciendo mucho ejercicio. Una de las cosas que más me gustan hacer son ese ejercicio de pesas, y mis brazos estaban resistentes en ese entonces. Pero ya llegando acá, pues dejé de hacer ejercicio, y sí, cuando dije voy a prepararme para entrar a la escuela, me puse intrépida y dije voy a hacer directo a licenciatura, porque pues esto de la carrera de música son varios procesos, ¿no? En general es un camino y un proceso muy largo, de algunos años de iniciación. Ni siquiera sé exactamente cuántos, creo que 3. Pero dije, voy a hacer el examen para entrar saltándome iniciación, saltándome técnico. Una idea que tenía, o sea, la idea que tenía definitivamente no era entrar a iniciación, porque sí ya llevaba un ratito pero tocando el piano en mi vida, pero en técnico sí. O sea, dije probablemente técnico, pero no, voy a hacer directo licenciatura. Quise hacerme la valiente. Entonces empecé a preparar el repertorio, que pues obviamente, como pues son 3 años más adelante, es mucho más exigente que el examen anterior, ¿no? Y lo preparé,
pero pues aguanté ese tiempo que tenía calma, que apenas estaba retomando, que no tenía un régimen escolarizado todavía, que estaba nada más haciendo eso, pues. Y sí, que pues mi mamá me tuvo ahí en su casa nada más preparando mi examen. Y ya que entré aquí, de hecho, una de las cosas que le dije a mi oficio la primera vez que la vi en estas vacaciones de diciembre fue, oiga, entré directo en licenciatura y los resultados decían que sí estaba yo preparada musical e intelectualmente más o menos, pero yo ahorita me estoy dando cuenta que no estaba preparada mentalmente. Claro. Porque sí, sí, no, quedé y qué felicidad que quedé aceptada en el programa. Pero ya al llegar a estudiar y ver a todas las personas a mi alrededor que tocaban muchísimo y todo eso fue un impacto bastante grande. No era la primera vez que sentía ese impacto, pero sí la más fuerte. La primera vez fue cuando me salí de Tlaxiaco, la ciudad donde estoy con mi mamá, a Oaxaca, capital, a intentar también pues avanzar más en el piano y conocer algunas academias y eso, y sí sentí también fue muy sorprendente ver a muchos pianistas nuevos y esto, pero sentí eso mismo potenciado cuando llegué aquí, ¿no? Porque ya es un programa muy formal, muy escolarizado y hay mucha gente que ahí está todo el día, ¿no? Y que toca tanto y esto. Y creo, bueno, sí estoy bastante segura que una de las cosas que me hicieron ponerme a estudiar sin cuidado y muy autoexigentemente fue eso, ver que había mucha gente a mi alrededor y yo decir, wow, entré a licenciatura, pero hay gente de técnico que toca muchísimo más que yo porque pues los niveles de instrumento nunca son así como Lineal. ajá, como en otras carreras que esta persona de segundo semestre sabe más que esta de primer semestre, así pues como en una línea recta hacia arriba, sino que en el instrumento todos tenemos una historia diferente. Claro. Entonces hay gente que está en técnico que toca muchísimo y esto, que está un poco atrás de nosotros y que toca mucho más que yo, ¿no? Y eso lo sentí mucho y fue una de las cosas, ajá, que cuando entré me impactaron y dije, y me aceleraron para ponerme a estudiar mucho. Y si en un principio, sí es claro que la exigencia naturalmente es mucho más que lo que estaba yo haciendo antes, ¿no? Solamente preparándome para el examen o incluso antes que no estaba estudiando música formalmente, sí, pues, pero no formalmente. Y sí, iba a ser una exigencia mayor. Pero a mitad de semestre fue que yo misma no sé qué pasó por mi cabeza y me puse a estudiar 7, 8 horas al día. Y ¿Sin pues, descanso? ajá, ahora sí, bueno, sí, con descansos, pero sí 5 continuas, sí, ir a comer y 3 continuas otra vez, o 2 continuas, 4 y 2, y así. Que usualmente se recomienda estudiar 1 hora continua, descansar, otra hora descansar, ¿no? Entonces lo que ella estaba haciendo Sí. era demasiado y definitivamente ahora sabes que no es recomendable, ¿no? Sí, ahora ya sé que es demasiado. Ahora sí quisiera preguntarte, las causas puntuales, así enlistadas, que tú piensas que fueron las que te llevaron a la lesión. Primero, no la más importante, pero sí la primera, la más general, la debilidad normal que tengo en mi cuerpo y La estructura genética, ¿no? sí, en mi estructura. Y luego la mala administración de mi energía mental para estudiar. Eso que me dejé influenciar demasiado por lo que estaba viviendo por primera vez. Me aceleré y no administré bien mi energía, me quise poner a estudiar demasiado. La irresponsabilidad, la falta de cuidado con mi energía la energía que usaba para estudiar. Claro, estas dos. Sí, esas dos cosas. Ok. Bueno, lo que particularmente veo es que aún te sientes culpable por tener esta lesión. Sí, un poquito. Y bueno, yo pienso que realmente no tendrías por qué castigarte y pues atacarte a ti misma, porque creo que definitivamente hemos tenido muchos músicos aquí que han pasado por lesiones
y las historias siempre son tan diversas que las causas de lesión para mí son inmensas. A veces pareciera que pueden nacer de algo que tú ves por fuera, ¿no? Que a lo mejor no descansaste. Pero muchas veces, aunque no lo parezca, a veces la lesión surgió, en tu caso ahora como lo dices, creo que por una autoexigencia más allá de lo que hiciste físicamente, se originó en la mente, ¿no? Que querías mucho, mucho, mucho. Y bueno, yo pienso que generalmente sí tenemos este pensamiento de que el que se lesiona es porque hizo las cosas mal. Pero creo que definitivamente no debería de ser así, porque te digo, son miles de causas, ¿no? Entonces quisiera ahora que me platicaras un poquito de la cuestión del impacto mental. ¿Cómo ha sido para ti pasar por esta lesión primero contigo misma? Sí, para empezar, lo que le digo que me costó mucho en mandar el mensaje a mi maestro, que sentí mucha vergüenza y mucha culpa de haber terminado así con este conflicto tan rápido en la carrera, tan pronto en la carrera. Me afectó mucho el estado de ánimo, no solamente por dejar tener que cambiar completamente la rutina con mi instrumento otra vez, sino porque fue muy cansado, o sea, ha sido muy cansado, de hecho, hasta para la mente, o sea, ha sido muy cansado para todo, pasar por tanto dolor físico tan constantemente. Eso drena, agota mucho más de lo que ni se imagina uno. O sea, sí hay días que amanezco y sí es mucha la pesadez mental de decir, ya estoy muy cansada de tanto dolor físico. O sea, eso. Y ha sido, creo que esa es una palabra muy precisa con la que describiría este proceso, que es cansancio. Ha sido muy, muy cansado. En un principio muy vergonzoso y luego muy cansado. Ok, ¿y cómo has visto la tolerancia o intolerancia con tus compañeros, maestros del medio en general? Lo han comprendido bastante bien, en donde claramente y desde el principio, desde que estaba yo con el miedo de decir, ya no me voy a decir tendinitis la fisioterapeuta, supuse que terminaría así, es en lo que se trabaja en equipo, claramente en el ensamble de cámara. Ahí incluso actualmente ya no estoy trabajando con el mismo ensamble porque sí, realmente no funcionó, pues el engrane que era yo en ese ensamble no estaba funcionando y pues no funcionaba todo, ¿no? Porque estaba avanzando un poco más lento. Bueno, de hecho en general hubo problemas de comunicación no solamente de mi lado, sino de los tres lados. Pero de mi lado, o sea, de mi punto de vista sí puedo decir que fue eso, fue a raíz de las lesiones. Y ya no estoy trabajando con el mismo ensamble, tuve que regresarme no regresarme, o sea, cambiarme a un lugar en el que no se me iba a exigir tanto físicamente. Y de ese lado sí, eso es algo que perdí. Pero fuera de eso, como el piano es un instrumento mayormente solista, que tienden menos a trabajar en grupo que otros instrumentos, pues mi maestro, mis compañeros, porque tengo muchos amigos pianistas y eso ellos como que lo han comprendido, visto, y esto mi maestro también me ha apoyado mucho. Mi otro maestro también ha estado pendiente de eso. Incluso mis otros maestros con los que he platicado han sido muy tolerantes y muy personas que apoyan mucho. Ok, y es que a mí me sorprende mucho que a pesar de que tienes la lesión, sigues tocando. Sí. Y muchos no lo hacen. Usualmente cuando tienes lesión, a veces se dan de bajo semestre para reposar, ¿no? Sí. ¿Tu fisio te recomendó no descansar o es decisión propia? Mi fisio me dijo que podía seguir perfectamente, especialmente después de esas sesiones casi milagrosas que le dio de la doctora. Y dijo, no pasa nada, o sea, así es tu disciplina como las disciplinas deportivas y puedes descansar, sí, y puede que te ayude tu recuperación, pero cuando regreses, como tienes esta condición, probablemente te vuelvas a lastimar similar y no vas a aprender de la noche a la mañana a administrar esa energía que sueles usar mal, así que
mejor sigue y velo aprendiendo sobre la marcha, pues. Claro. Sí he seguido tocando por decisión y porque no fue la sugerencia de detenerme, pues. Ok, y es que, bueno, creo que definitivamente sí se puede trabajar con un músico que está lesionado y no creo que sea causa de separación en un ensamble, pero sí creo que debería de existir la tolerancia por parte del equipo, ¿no? O sea, si uno de tus compañeros está lesionado, pues busca un programa que tu compañero pueda tocar por la lesión, ¿no? Y creo que sí tenemos muy poca tolerancia a estos temas. Sí, exactamente eso estábamos intentando al principio de semestre, pero no funcionó mucho, o sea, no les agradó mucho a mis compañeritos de ensamble el nuevo programa. Ujú. Y por eso prefirió la maestra decir, no, o sea, si no están a gusto los 3 elementos con el repertorio nuevo que funciona para uno, pues mejor no. Pues sí, creo que fue la mejor decisión, más que nada por tu propia salud mental y Sí, evitarnos de situaciones a futuro, ¿no? sí, yo en un principio pensé que sí iba a poder, o sea, sí hubiera podido con lo que estábamos planeando desde el inicio del semestre, pero a diferente ritmo y eso es lo que le digo que pienso que donde nos detuvieron los errores de comunicación, pero ya al ver como la presión de que no era nada más esa idea que tenía yo, hasta pensé en dar de baja ensambles un semestre y no sé, o sea, sí fue un conflicto ser parte de un equipo con una lesión. Ajá. Claro que sí. Sí. Como les comenté al principio, Alegría está dentro de las clases de yoga aquí con nosotros. Y bueno, antes de hablar de lleno del yoga, yo quisiera que me platicaras por qué llegaste a yoga o cómo fue. ¿Quién te dijo? Fue una sugerencia muy, muy fuerte, muy específica de mi fisioterapeuta de allá, de la doctora Pascuala, porque ella hace yoga también y sabe que es un tipo de ejercicio que es muy saludable para mi condición de tendones y es un ejercicio, es algo que implica ejercicio de fuerza y esa ha sido la sugerencia para mantenerme sin lastimarme tanto toda mi vida. Si la sugerencia siempre ha sido ejercicios de fuerza como lo que implica el yoga, como la calistenia, como las pesas, eso mantiene la estabilidad muscular, lo que mantiene sin lesionarse tanto los tendones en las personas que tenemos los tendones así. Ujú. Y entonces sí, cuando llegué allá, la fisio me dijo, pues pesas ahorita no, porque sí es lo que haces y sí te ayuda en general con esta condición, pero ahorita están muy, muy, muy dañados tu estructura en general. Y dijo, entonces yoga de eso te va a hacer muy bien a la mente, no nada más al cuerpo. Claro. Porque sí comentamos de que todo esto de la lesión surgió a raíz de mi cabeza. Y sí, eso me lo sugirió como ayuda para mi mente y para mi cuerpo. Ok, bueno, no llevamos tanto tiempo, de apenas 2 meses, pero quisiera preguntarte como qué cuestiones, ya sea físicas, mentales, respiración, en cuanto al instrumento, has notado desde que empezaste la práctica. He hecho muy conscientes muchas cosas de mi propio cuerpo que no había observado. Incluso durante las prácticas me he dado cuenta de algunas de mis articulaciones que tienen como rangos de movimiento que yo ni siquiera a las que no les había prestado tanta atención. Y eso, por lo tanto, también como que me ha hecho, esas conexiones neuronales que he hecho ahí durante esas prácticas me han ayudado también en el instrumento. Y aparte me ha aliviado mucho esto precisamente, la estabilidad corporal que me mantiene, que me da mantenerme en movimiento. Ajá. Ok, y la última vez que tuvimos sesión me comentaste que notabas más alivio con el movimiento ahora. Sí. Al principio de este problema de tendinitis, pues como estaba fatigada del cuerpo, el movimiento me causaba incluso un poquito de molestias, pero me dijo la fisio que era normal, o sea que iba a ser como parte de la recuperación, si la recuperación ha sido una cosa así, ¿no?
pero recientemente ya me siento, ya que voy mejorando, o sea, dentro de esa montaña rusa que de todos modos iba subiendo de nivel la mejora, ya siento lo mismo que le digo de que sentía antes de lesionarme, que es alivio en el movimiento y no fatiga. Claro. Y bueno, disclaimer, quisiera decirles que si ya tienen bien instaurada una lesión, a veces el ejercicio no es tan recomendable y sí quisiera decir que la práctica de yoga no los va a aliviar de una lesión. O sea, no pensemos que el yoga es algo mágico y que nos va a curar, porque no. Pero sí puede ayudar a aliviar dolencias como en alguna parte del proceso, como le está pasando ahora a Alegría. Y bueno, es algo que yo recomiendo a todos los músicos, estén lesionados, no lesionados, lo que sea, ¿no? Porque es una práctica súper buena para todos que además nos ayuda a prevenir y a conocer nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y bueno, de ahí quisiera pasar a preguntarte, tema meditación. ¿Cómo te ha ido con la práctica meditativa? ¿Has notado cambios justo en tu manera de ser mentalmente? Sí, realmente tendría que admitir que han sido cambios lentos porque a mí como tal me cuesta mucho detener mi cabeza, concentrarme. Eso ha sido desde siempre, pero sí, dentro de las mismas prácticas, o sea, sí noto una gran diferencia entre la primera vez que intenté meditar aquí que las últimas, ¿no? No es algo que he hecho apenas. Fui a taekwondo desde los 6 años y ya también nos enseñan a meditar, pero sí, siempre me ha costado y específicamente en este periodo sí he notado un gran cambio y también me ayuda mucho como alrededor. Si a veces saliendo de la práctica regreso a estudiar, me siento bien, pues, o sea, me puedo concentrar, funciona un poquito mejor. Claro. Quien quiera inscribirse a nuestras clases, tenemos horarios disponibles. Bueno, sigamos con la entrevista. Ahora, el punto que a mí siempre me interesa mucho es el tema pánico escénico, miedo escénico, ansiedad escénica, como lo llames. Ujú. ¿Has pasado por ese tipo de sensaciones? No tengo pánico escénico porque mis papás, eso no sé si funciona si tiene algún origen también de nacimiento, o sea, si una persona es introvertida, extrovertida en nacimiento, pero lo que sí sé es que tiene una gran influencia en nuestra crianza y mis papás son muy extrovertidos, son muy, muy, muy extrovertidos, entonces yo también soy una persona muy extrovertida. Y empezando a tocar en público muy pequeña a los 9 años, o sea, pues con estos dos elementos no tengo pánico escénico, pero en algún punto de mi vida en el que sentí una relación no tan sana con algún maestro que tuve de piano, sí tuve una especie de pánico escénico, pero no miedo al público, sino miedo al juicio del maestro que me estuviera observando. Claro. Y eso realmente sí me ha costado mucho quitármelo, incluso aunque ya cambié de maestro 87 veces después de eso. De ahí en adelante como que cada que llego a una clase siento un poquito de miedo o sea, sé que no va a pasar nada y que yo llego a la clase a equivocarme y a que me digan qué voy a, qué voy a mejorar, etcétera. O sea, es exactamente eso, pero llego como si con el miedo de que me va a afectar mucho esa corrección. Y sí, no he tenido problema con el público, pero sí con el miedo al juicio específico, pues que venga de alguien en específico. Que eso me ha pasado no solamente tocando, sino dando clases, porque, o sea, a veces ya no, me gusta mucho dar clases y es algo en lo que me siento muy integrado, o sea, yo con la pedagogía. Empecé a dar clases porque me inspiró mucho mi primer maestro. Empecé a dar clases a los 13 años y entonces me ha gustado mucho, me siento muy integrada con eso, pero cuando en estos periodos en los que no tenía una relación tan sana con mis redes interpersonales en la música, también si me veía alguien dando clase me erizaba un poco, pues tenía la sensación de que me iba a decir, está mal todo lo que estás diciendo. Claro, y es que, ¿sabes qué? A veces pareciera como que cuando escuchas pánico escénico, pensamos que es algo así como que congelante o que no puedes digitar una tecla o
cuestiones como muy extremistas, pero a veces el pánico o miedo o ansiedad escénica empieza desde los detalles más chiquitos, como que se te descomponga el sistema digestivo antes de tocar, o que no podamos comer el día del concierto, o que tenga temblores musculares o sudoración. O sea, eso ya podría llamarse ansiedad escénica y que no es algo normal, porque nervios es algo normal, pero ansiedad y miedo escénico no es algo normal. Y creo que sí se genera, como lo dices, de una mala relación, ya sea con un compañero, con un maestro, y que nos sentimos juzgados, ¿no? Sí. Y bueno, creo que en tu punto no has tenido que acudir a terapia psicológica, ¿o sí? Sí, pero no lo he hecho. Sí te digo que, pero no he ido. Ajá. Sí. Pero por la cuestión de miedo con este tipo de ansiedades, no. Porque no me han interrumpido tanto el camino en la música, pues en la carrera. Ok. Bueno, última pregunta. Quisiera que nos dieras tus tips, recomendaciones a toda la comunidad musical que te gustaría recomendarles. Me gustaría recomendar que fuésemos todos muy conscientes de nuestro cuerpo, porque eso es algo que escuchamos poco, pero a mí me hizo sentir muy validada cuando lo escuché de mi fisioterapeuta, y es algo que ya dije hace un momento, que es igual a una disciplina deportiva. Las disciplinas artísticas son muy similares a las disciplinas deportivas, así que hay que tener el mismo cuidado que vemos que tienen ellos con nuestro cuerpo. Ok, recomiéndanos un libro, película, serie, no sé, lo que tú quieras. Sí, no un libro, película, pero música sí escucho mucha. Entonces tal vez un álbum, o sea, hablando de esto de que vienen muchas cosas, muchos conflictos a raíz de la mente y todo esto, voy a recomendar un álbum que puede que sea bastante cliché dentro de las cosas que se hablan modernamente sobre salud mental, pero pues también me parece muy importante porque además musicalmente es muy bello y que habla de estar muy bien consigo mismo. El álbum Introspection Reimagined de Umi. Hay que escuchar. Me gusta mucho musicalmente y las cosas que dice sobre estar bien con uno mismo. Ok, bueno, ya saben que les ponemos aquí todas las referencias que dijo nuestra invitada. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar? No, muchísimas gracias. Gracias a ti por haber aceptado la entrevista. Antes de que terminemos, danos tus redes sociales para que te escriban, te sigan. Sí, Facebook casi no uso, pero estoy en Instagram como Alegría Pascual Ramos. En Facebook también, pero tal vez tarde mucho tiempo en reinstalando y darme cuenta que eso sería. Ok, sí. Bueno, pues ya saben que les pongo las redes sociales de Alegría por acá. Por si alguien quiere ir a seguirla, no sé, tomar clases contigo, algo que promocionar, conciertos, nada de eso por ahora. Por ahora no. Ok, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco, te agradezco a ti por estar aquí y sobre todo por compartir, porque yo sé que hablar de una lesión a veces es una cuestión muy difícil, que nos toca directamente emocionar y nos hace recordar cosas que no son muy bonitas, ¿no? Entonces te agradezco por haber compartido, porque hayas compartido con el público. Y bueno, a ustedes les diría que tengamos más tolerancia con nuestros colegas músicos. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy en esta entrevista de Músicos y Lesiones. Y nos estamos viendo en una nueva entrevista el próximo miércoles a las 7 de la noche. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, instructora de yoga y creadora de este espacio. Nos estamos viendo. Bye. ¿Qué pasa? Voy a acomodarle el cuello. Ay, sus aretes están. Ay, no, perdón. No, Okay. O ponle un poquito más abajo no, para que no choque. Y te voy a poner un plato porque tu cuchara. Pero no se oye. No, sí Como en la película de... ¿Cómo se llama esta de la princesa de Genovia? Que está tomando té y hace... Sí, así yo. El diario de la princesa. Así yo. Sí, eso será que está Sí. en el cuello de su blusa.
Sí, sí, todos saben que es muy largo, espero.